El Bayer Leverkusen se ha movido en el mercado de manera sigilosa, pero ya se ha reforzado. ¿Y de qué manera? De cara a la próxima temporada para intentar repetir el éxito de la anterior. Yo soy Andrés Valls y hoy toca hablar de ello aquí, donde las granjas son vida. El Bayer Leverkusen se está moviendo bien, se está moviendo rápido, está consiguiendo completar todos sus objetivos de fichajes, o la gran mayoría, aunque se le ha escapado Valdemar Anton, que se ha ido al Borussia Dortmund, la gran mayoría de los objetivos de fichajes que tenían al principio del verano los está consiguiendo cerrar y de manera rápida, sin mucha polémica, sin mucho ruido, sin muchas complicaciones y sobre todo sin sobrepagar. Porque mucha gente quizá esperaría que les tocara pagar mucho dinero por el hecho de que los clubes quisieran aprovecharse de su éxito, pero están consiguiendo de hecho gangas y oportunidades de mercado por su éxito, porque están consiguiendo atraer a futbolistas que quizás se podrían haber ido a otros lugares más ostentosos, por así decirlo, con más poder adquisitivo. Pero antes de nada, lo primero que quiero decir es, uno, pediros disculpas por esto y por potenciales toses que vengan a lo largo del vídeo, porque como cabía esperarse, el momento... De hecho, perdonadme, voy a cerrar la ventana. Como cabía esperarse, el momento post-Eurocopa ha pegado fuerte y entre que hace un calor demencial en Madrid y hay muchísimo aire acondicionado, no aquí en mi casa, pero hay muchísimo aire acondicionado allá donde vas, y que evidentemente pues la adrenalina se ha ido y ya todas las defensas se han bajado, estoy medio acatarrado, ¿vale? Entonces es posible que en algún momento del vídeo tosa y quiero pediros perdón de antemano, como ahora mismo. Pido disculpas. He sido Nostradamus, ¿vale? Valstradamus, aquí lo podemos instaurar. Pero además de esto, quiero antes de empezar, porque hoy hablaré de salidas confirmadas, salidas que o quieren hacer o podrían darse, y después de llegadas confirmadas y llegadas que podrían hacerse o quieren hacer, tenemos que comentar que hace poco informaron que el Leverkusen consideraba que el 90% de su planificación deportiva estaba ya terminada, aunque esto pueden ser dos cosas. Uno, una filtración a la prensa para que pues, los demás equipos se relajen, o dos, que sea así y que el extra superior al 100% sea en cuanto a reactividad por ventas que vayan confirmando. Pero esto lo hablaremos más adelante. Por eso tenemos que arrancar hoy este vídeo con las salidas que ya se han confirmado. No se ha confirmado todavía ninguna salida de un jugador importante de la plantilla. Cuando quizá parecía que iban a desmantelar al Bayer Leverkusen, pues no se ha ido Xabi Alonso y tampoco de momento se ha ido ningún jugador importante del primer equipo. Se han confirmado ya las salidas, eso sí, de Iker Bravo, que se espera que vaya al Udinese traspasado con una cláusula de reventa del 50% para el Leverkusen, un futbolista que prometía mucho y que está tardando en dar ese siguiente paso en el fútbol de élite. Después también tenemos la marcha como agente libre de Timothy Fosu Mensah, que como medalla, yo creo que sí recibió medalla de campeón, pero no puede considerarse ni campeón de liga ni campeón de copa de la temporada pasada, porque no jugó ni un minuto el pobre. Pero yo creo que le habrán dado medalla porque los entrenamientos también son importantes. Y después la tercera salida que se ha confirmado también, que me parece, o sea, que la ha dejado para el final porque, aunque deja de ser un futbolista de rotación que se ha ido cedido a un equipo de segunda, tiene mucho trasfondo. Y es que Noah Mbamba se ha ido cedido un año sin opción de compra al Fortuna Düsseldorf, en lo que es el inicio de una nueva amistad, de una bonita y nueva amistad, como se podría decir, ya que Leverkusen y Düsseldorf han acordado una asociación estratégica en la que el Leverkusen le cederá más talentos, más jugadores potencialmente prometedores al Fortuna Düsseldorf, como es el caso de Noah Mbamba. El Leverkusen se encargará de pagar la mayor parte del salario, que al ser casos de jugadores jóvenes que necesitan minutos y tal, no es mucho, mientras que el Fortuna Düsseldorf desarrollará los jugadores aprovechándose también del éxito que tengan en su equipo y beneficiarse de la calidad para competir en Düsseldorf. De hecho, ha habido declaraciones de Klaus Allofs, que es el director, un directivo del Fortuna Düsseldorf, que ha dicho que Simon Rolfes, el director deportivo del Bayer Leverkusen, fue jugador suyo en el Werder Bremen, que el jefe de reclutamiento, Kim Falkenberg, es un amigo de Christian Weber y que hay muy buena conexión entre los diferentes clubes y que la usan. El Leverkusen siempre tiene buenos jugadores jóvenes que tienen grandes ambiciones para el futuro, pero que no encajan o que no tienen los suficientes minutos como para desarrollarse de la manera más correcta
en la primera plantilla, en el primer equipo del Bayer Leverkusen. Y evidentemente ha dicho a Löw que no van a conseguir a todos los jugadores, ¿vale? Que no van a tener cedidos a 5 futbolistas o 6 futbolistas del Bayer Leverkusen, pero que es una asociación que puede ir desarrollándose porque además los puentes entre ambos son bastante cortos y además tiene lo bueno de que es en la misma región. Posiblemente el futbolista no tenga ni que mudarse porque en media hora estás en coche. De hecho, puede que hasta viva en Düsseldorf el futbolista, no en Bamba, no lo sé. Pero que, bueno, es un espacio y es un escaparate. El Düsseldorf ha estado a punto de ascender. Es un escaparate en el que vas a estar peleando por ascender a Bundesliga o en un futuro quizá jugando por mantener la categoría en primera división. Y no vas a estar en un competidor, pero al mismo tiempo vas a estar en la misma zona. Si en un momento necesitas hablar con la directiva del Leverkusen, lo vas a poder hacer. Bueno, es un acuerdo interesante para las dos partes. Estas son las salidas que se han confirmado. En cuanto a las que quieren hacer o pueden darse, está el primer caso, Jeremy Frimpong. En la última noticia, porque se ha dicho mucho, es que Bild desmiente la información de Sky. Sky decía que Frimpong quiere irse a toda costa este verano y según Bild desmiente el tema de que Frimpong quiera dejar el Leverkusen este verano bajo cualquier coste. Y de hecho es muy probable que Frimpong se quede porque no ha habido oferta concreta todavía de sus clubes preferidos o los clubes a los que Frimpong estaría más dispuesto a irse, y su cláusula de rescisión de 40 millones expira esta semana y a partir de ahí ya habrá que negociar con el Bayer Leverkusen y eso será más complicado. Un caso parecido es el de Jonathan Tah o Piero Hincapié. Los junto los dos aquí porque parece que es o uno o otro. Ya parece que Kosunu y Tapsova se van a quedar, a no ser que venga un club y ponga todo el dinero encima de la mesa, que tampoco creo que se queje el Leverkusen, pero parece que Tapsova, Kosunu se van a quedar y ahora la diatriba está entre Tah e Hincapié. Parecía el movimiento más evidente, el que se iba a cerrar antes, pero todavía no va a pasar nada. El Bayern espera la marcha de De Ligt para cerrar la llegada de Tah, que acaba contrato en 2025 y con el que hay un gran problema en la valoración de ambos clubes. El Bayer Leverkusen valora a Tah en unos 40 millones de euros y el Bayern ofrece de momento como máximo 25, ¿vale? 30. Entonces, bueno, ahí tienen que llegar a un acuerdo. Yo creo que al final se acabará cerrando por 35 millones. El tema es que según Bild, aunque el Leverkusen quiere mantener a sus grandes estrellas, también piensa en dar un nuevo impulso a través de tener mayor competencia, tener mejores jugadores, y para tener mejores jugadores o tener nuevos jugadores que puedan aportarte algo diferente o algo mejor, tienes que vender a los que ya tienes. Por lo tanto, si el Bayern consigue acercarse al acuerdo o al precio del Leverkusen de 40 millones, pongámosle 32 más 5 en añadidos, que yo creo que lo pueden pagar perfectamente, Tah se irá al Bayern, si no, el que se irá será Hincapié. Alonso entonces podrá complementar pues, la defensa con un futbolista de la posición de central y también mejorar el ataque y la parte de arriba. Lo más curioso son dos cosas. Lo primero es que no es que les están desmantelando el equipo, es que son ellos los que buscan vender activamente un par de piezas o una pieza. Y el segundo punto es que yo, si tuviera que elegir, también me preferiría quedar a Hincapié que a Tah. Aunque Tah ha sido más importante a nivel de minutos y capitán y demás esta temporada, yo me quedaría antes a Hincapié. Es un futbolista que ya sabéis que me gusta más que Tah, no solo porque Tah no me gusta mucho, sino porque Hincapié me gusta mucho y porque puede jugar en varias posiciones, y porque además si Hincapié tiene un mayor recorrido, te puede aportar más de esos 35-40 millones que pide el Leverkusen. O sea, si Hincapié hace una muy buena temporada, el verano que viene lo puedes vender por 60 millones sin ningún tipo de problema. El siguiente perfil o la siguiente posición en la que podría haber también una salida es el ataque, ¿vale? Ya sabéis que del centro del campo no se espera ningún movimiento, y en cuanto al ataque parece que la cosa estará entre Adam Hlosek y Patrick Schick, además de Sardar Azmoun, que no cuenta para nadie de ninguna forma. De hecho, después de ese partido ante la Roma en la Europa League esta temporada, yo creo que todavía menos, porque se enfrentó con todo el mundo, con jugadores, con entrenador, con afición. Sardar Azmoun yo creo que es persona non grata en el Leverkusen, aunque le ha tocado volver a hacer la pretemporada porque la Roma no se lo ha quedado. Con Hlosek parecía que iba a entrar en el traspaso por Martin Terrier, del que hablaremos ahora, pero según Kicker tiene dudas sobre irse a Francia, ya que a Hlosek le gustaría aparentemente quedarse en la Bundesliga, aunque irse del Bayer Leverkusen. Y después está el tema de que según Bild es posible que Adam Hlosek y Patrick Schick quieran irse este verano al ver que quizá no van a tener mucho tiempo de juego, porque no solo están los que ya estaban, sino que además Boniface va a estar más tiempo porque en principio no se lesionará, y además han llegado nuevas incorporaciones. Estos son los fichajes que podrían darse, ¿vale?
las salidas que podrían darse. Ahora vamos a ver los fichajes que se han confirmado, ¿vale? Por cierto, si has llegado hasta esta parte del vídeo y quieres que haga esto con diferentes equipos de la Bundesliga, déjamelo en comentarios porque es una forma interesante de hablar del mercado de diferentes equipos sin tampoco, aunque no haya un gran nombre para el que hacer un vídeo de manera individual, como por ejemplo es el caso de Guirassy en el Dortmund o Palhinha y Olise en el Bayern. Aunque quizá, cuidado, ojo, esto puede ser una pifia tremenda en 3 días, pero ojo, porque mucha gente, voy a hacer un pequeño paréntesis, mucha gente ha subido la historia de Xavi Simons con la carta del 1 dada la vuelta, diciendo que eso significa que se va a ir al Bayern, y para mí, yo estoy convencido ahora mismo de que Xavi Simons se va a quedar en el Leipzig. Y hablaré de ello en un vídeo. Y si no, pues hablaré de que Xavi Simons ficha por el Bayern München de Vincent Kompany y me tendré que comer las patatas. De hecho, si ficha por el Bayern, pondré este corte y reaccionaré él y pues me llamaré idiota a mí mismo. En cuanto a fichajes confirmados del Bayer Leverkusen. Lo primero es Aleix García, ¿vale? Fue el que más rápido cerraron, el más sorprendente y una absoluta bomba, ¿vale? Kicker confirmó que lo que ha pagado el Bayer Leverkusen son 18 millones de euros fijos al Girona, que son menos que la cláusula de rescisión que tenía de 20 millones, lo cual a mí me sorprende. De esto ha hablado Aleix García, ha dicho que había otras ofertas, como una del West Ham, que eran los únicos y que si hubiera esperado un poco más quizá podría haber recibido otra, pero consideró la mejor oferta, que era la del Bayer Leverkusen, por el entrenador, por el estilo de juego y también por jugar en la Champions y quizá tener posibilidad de volver a jugar en Champions la temporada siguiente, porque igual no lo ve así en el Girona, no lo sé, la verdad, no ha hablado de ello. Sobre el interés del Barça, dice que hubo conversaciones entre su agente y el director deportivo, y Deco, y que quizás no llegó a más porque la situación del Barça no lo permitía, y si hubieran venido a ficharle lo habrían hecho, pero que no piensa en eso en absoluto y que está plenamente concentrado en el Leverkusen, y de hecho ha dicho que está aprendiendo alemán, porque siempre es bueno aprender la cultura y el idioma de un nuevo país y que está seguro de que terminará hablando. En cuanto a lo que han dicho de él, no lo que ha dicho él, se ha comentado en la prensa alemana que va a tener que pelear por su sitio en el 11, que en principio parte como suplente, pero que su fichaje tiene implicaciones más allá del centro del campo, porque según Simon Rolfs, Aleix García le da opciones al Leverkusen en el centro del campo, evidentemente un centro del campo increíble, con Exiel Palacios, Robert Andrich, Granit Xhaka, Florian Wirtz, Gustavo Puerta, etc. Pero también permite tener una pieza más con la que rotar y que Robert Andrich pueda jugar en la zaga la próxima temporada como tercer central. Quizá, por eso, si se va Jonathan Tah, Robert Andrich pasa a ser central y el fichaje llega en el centro del campo. La realidad es que Aleix García es un pepinazo de fichaje. Yo no le he visto mucho, las veces que le he visto me ha encantado, pero es que en muchos sitios, he hablado con mucha gente que sigue el fútbol español y le han definido como el mejor centrocampista de la liga la temporada pasada, y de hecho estuvo en el Team of the Season de eSports FC, ¿vale? Pero no de la Bundesliga, quería flexear un poco. No de la Bundesliga, sino en el de la Liga. Entre los 15 elegidos, ahí rodeado de no malos nombres. Isco, Jude Bellingham, Gundogan, Valverde. Buenos futbolistas. Yo creo que va a funcionar muy bien Aleix García. Tengo curiosidad por ver cómo se adapta el ritmo de la Bundesliga, porque el ritmo de la Bundesliga ya sabéis que es un pelín más acelerado que el de la Liga Española, pero yo creo que lo va a hacer muy bien, y de hecho me parece un fichaje muy inteligente y muy barato, me parece una ganga tremenda por parte del Bayer Leverkusen, porque uno de sus grandes problemas es que su centro del campo llegó agotado al final de temporada, también porque la presión de jugar para mantener una temporada invicta no es la misma que pues perder algún partido por el camino en el que a partir del minuto 60 pues ya te dejas ir, o si ya has perdido alguno, es decir, si el Bayer Leverkusen hubiera ganado la Liga, pero ya hubiera un partido en la jornada 15, en las últimas jornadas habrían rotado teniendo las finales de Europa League y de Copa, pero como se estaban jugando el invicto, pues apostaron un poco por ahí y al final consiguieron el invicto, no consiguieron el tripletito, por así decirlo. Este es el primer fichaje. Otro fichaje que también cerraron es el de Januel Velocian, ¿vale? Que aparentemente, según han dicho, Simon Rolfs estuvo trabajando en su fichaje 18 meses y ya le quiso fichar en enero de 2024, y que llega al Leverkusen proveniente del Rennes por 15 millones. Y es una barbaridad porque es literalmente el James Milner nuevo, el James Milner moderno, porque es la versatilidad personificada. Le consideran como suplente de Alex Grimaldo en el lateral izquierdo, en el carrilero izquierdo, una opción como lateral izquierdo en una zaga de 4,
una opción como central por izquierda en una zaga de 3 y según Bild cubre el hueco de Stanisic e incluso podría también llegar a cubrir el hueco de Ta si este al final se acabara yendo. Al igual que a Aleix, también se le ve en un principio como suplente, pero tendrá la posibilidad de luchar para ganarse un puesto de titular si lo hace bien, y este es una apuesta más de futuro que Aleix García, así lo ha dicho Simon Rolfs, es un fichaje a largo plazo porque tiene 19 añitos recién cumplidos, hasta la temporada pasada no había superado los 600 minutos en League One, pero en League One, no League One, League One, pero la temporada pasada jugó 1.451 minutos en 32 partidos con 23 titularidades. Un futbolista que yo creo que este año no va a hablarse mucho de él, pero por lo que le he visto creo que la puede reventar la temporada siguiente, la 25-26. Otro jugador que ha llegado y que la verdad es un fichaje que me intriga mucho es el de Andrea Natali, ¿vale? Es un central de 1,86 m que llega procedente del Barça sub-18, y que en principio es jugador del filial, también ha ganado la Euro sub-17 con Italia y es muy joven, ¿vale? Tiene 16 años de enero del 2008, que le saco 9 años a este tío. Pero qué broma es esta, que mi hermana pequeña, a la que yo sigo viendo como una renacuaja, tiene un año más que este chaval. Bueno, sí, literalmente un año, porque también es de enero del 2007. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, creo que cuando empiezas a ver futbolistas que son 9 años más grandes que tú, o sea, más pequeños que tú, ya sentados en dinámica de primer equipo, o el caso de Lamine Yamal, por ejemplo, ahí ya te sientes muy mayor. Digo yo, teniendo 24 años todavía, no tengo ni los 25 cumplidos. Aprovecho para preguntar, dejadme en el chat cuándo os empezasteis a sentir mayores o cuándo creéis que os empezaréis a sentir mayores, en plan viejos, con respecto a fútbol. Es decir, cuando se retire vuestro futbolista favorito. Leí una vez en Twitter que cuando tu futbolista favorito es más pequeño que tú o más joven que tú, ahí ya empiezas a sentirte mayor. A mí, por ejemplo, me vuelve loco que Phil Foden sea padre de 3 hijos y creo que tiene un año menos que yo, porque es del 2000. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, Andrea Natali, el caso. Aunque es muy joven, jugador del filial, viene del sub-18 del Barça, digo que me intriga porque le han dado el número 5, que en teoría es dorsal de primer equipo, y va a estar en un principio entrenando con el primer equipo y con Xabi Alonso, aunque jugará la gran mayoría del tiempo, a no ser que cambien las cosas. Con el sub-19 es un central, como decía antes, de 1,86, que aún puede crecer y va a crecer. Yo, por poner un ejemplo que tengo cerca, con 16 medía 1,85, 1,86 y crecía hasta el 1,93 que mido ahora, así que yo creo que pues Andrea Natali llegará al 1,92 si sigue creciendo como quizás se le espera. Y la verdad es que me parece curioso porque habla inglés, español, italiano, catalán y está aprendiendo ya alemán, lo cual habla muy bien de él. Y por acabar con el último fichaje que se ha cerrado y que ya es absolutamente oficial, es el de Martin Terrier, que llega del Rennes por 20 millones fijos y 2 en añadidos. Se reúne con su ex compañero Velocian, han dejado de ser compañeros 2 meses, ¿vale? O un mes, se han despedido, han acabado en grupos distintos y han vuelto a conectarse. De hecho, Terrier ha dicho que le preguntó a Velocian por el Leverkusen en cuanto empezó a salir la posibilidad de fichar por el Bayer 04 y que Velocian la habló muy bien. También lo entiendo porque acaba de llegar, entonces lo malo no lo habrá descubierto todavía está en la honeymoon phase con el Bayer Leverkusen, Velocian. Pero bueno, Martin Terrier, un futbolista que según Andrés Onrubia es un talentazo y que es un fichajazo de Xabi Alonso. Yo la verdad es que no le he visto nada, más allá de, pues evidentemente, clips en redes sociales y highlights y demás, pero tiene muy buena pinta, puede jugar de extremo, en punta, detrás del 9, es perfecto para el estilo de Xavi, ya sabéis que juega con ese 3-4-2-1, así que puede jugar en esos por detrás, no me sorprendería hasta que acabara jugando de carrilero largo, o incluso en punta. El año pasado marcó 7 goles y dio 3 asistencias en 1.500 minutos en Liga con el Stade Rennais, una temporada quizá marcada pues por poca regularidad y poco tiempo de juego, pero en la 22-23, 9 goles y 4 asistencias en 1.300 minutos, y lo verdaderamente serio es la 21-22, su mejor año de lejos, con 21 goles y 4 asistencias en 2.800 minutos, además de que en la temporada anterior, en la 2021, también dejó muy buenas cifras. De hecho, si analizas toda su etapa en el Rennes, que creo que son 4 años o 5 años, ha promediado 0,7 goles generados, es decir, goles o asistencias, por 90 minutos, que esto en 4 o 5 años
es mucho, ¿vale? O sea, que es un futbolista que tiene una cuota de generación de gol muy importante y que ha dicho que cree que que su estilo de juego le viene genial con el estilo de juego que hay en la Bundesliga o con el tipo de fútbol que se practica en el fútbol alemán. Y yo pienso lo mismo porque creo que es un jugador que se va a aprovechar muy bien de los espacios que dejen las defensas rivales al centrarse en Boniface, al centrarse en Wirtz, al centrarse en Hoffmann o al centrarse en un fichaje que podría llegar todavía para la próxima temporada. Porque estos son los fichajes confirmados, ahora toca hablar de fichajes que quieren hacer o se van a confirmar y hay que empezar hablando por Max Bayer, ¿vale? Porque parecía que el Bayer Leverkusen quería fichar o a Bayer o a Chris Führich. Lo de Chris Führich cada vez parece menos probable, pero es que lo de Bayer tiene muy buena pinta. Según Kicker, el Leverkusen sigue interesado en Maximilian Bayer, que se espera que deje el Hoffenheim este verano. También están interesados Chelsea, Aston Villa y Liverpool y pronto va a tomar una decisión sobre su futuro. Y la verdad es que Bayer, que siga en el fútbol alemán, que juegue con Xabi Alonso, con Wirtz, como va a hacer en un futuro con la selección alemana, me parece un notición. Y ojalá, si ya puedo elegir dónde se va Bayer, que se vaya al Bayer Leverkusen, que va a molar muchísimo el Bayer Leverkusen con Wirtz, Xabi Alonso, etc. Otro tipo de fichaje que quiere hacer es un central con veteranía. Y aquí están sonando dos nombres que me encantarían porque no los esperaría en absoluto, pero yo creo que molarían muchísimo, como son Matip o Hummels, ¿vale? Según Sky, el Bayer Leverkusen está interesado en fichar un central experimentado, por eso les interesa y han considerado la opción de Mats Hummels, pero ahora mismo su principal objetivo es Joel Matip, que dejó el Liverpool tras creo que son 8 años con los Reds como agente libre. Ya han iniciado las primeras conversaciones y Xabi Alonso quiere este tipo de futbolista en el banquillo. Un futbolista que aporte cabeza, que aporte calma, porque al final es un equipo muy joven. Y de esta forma compensas un poco la llegada de Velocian, que es un chaval muy joven y muy poco experimentado en el fútbol de élite. Nada, no hago un 11 prototípico de cómo podría quedar el Bayer Leverkusen la temporada que viene, porque hay muchos fichajes que hay que ver cómo se adaptan, hay muchos fichajes que hay que ver si hacen, qué pasa con las salidas y tal. Pero la realidad es que aunque el Bayern se está moviendo muy bien con Olise, con Palhinha, con Ito, creo que el Bayer Leverkusen está fichando como para volver a ganar la Bundesliga. Ahora mismo me parece que la Bundesliga de la temporada que viene es dificilísima de predecir. De hecho, lo que es fácil de predecir es que no voy a volver a probar la temporada que viene. Ya sabéis que en las predicciones de la temporada son 18 equipos. Si acierto la posición concreta del equipo me llevo 3 puntos. Si fallo en uno me llevo 1. Y creo que la temporada pasada acerté como 11 puntos. Me llevo 11 puntos. Acerté como 3 equipos o una cosa así. Pero bueno, me parece que va a ser una temporada muy difícil de predecir, pero de la que también tengo muchas ganas de ver. Y nada, lo dicho, si creéis que este tipo de idea os apetece, dejadme en comentarios. Decidme también qué tipo de jugador os gustaría que llegara al Bayer Leverkusen y si os gustaría que hiciera un vídeo de rollo los 5 peores fichajes de la historia del Bayern, los 5 peores fichajes de la historia de la Bundesliga, etcétera, que son tops facilitos de recopilar y que dejan para muchas historias divertidas que contar. Nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.